saludo cordial y un bendecido día para todos, alegres de volver a este momento de meditación, de acercamiento a la palabra de Dios y de volver a pensar en este tema acerca de la gratitud, de dar gracias a Dios, como dijo el apóstol Pablo, en todo, porque está la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Un hombre, mientras estaba en prisión, dicen que pasó 6 meses prisionero por causa de predicar el Evangelio, un Bunyan. Y mientras tanto, este hombre aprovechó para escribir uno de los libros más famosos, digamos, y reconocidos en la historia, El progreso del peregrino. ¿Y por qué hago esta introducción mencionando a este tremendo hombre? Porque vamos a ver la acción de gracias en un ambiente bastante difícil. El apóstol Pablo nos va a presentar unas propuestas bastante importantes acerca de la acción de gracias. Pero quisiera primero que todo mencionarles que vamos a hablar de 3 cartas que él escribe desde la prisión, estando en cautiverio. No se sabe si en una cárcel como las que conocemos hoy, o tal vez en una cárcel domiciliaria que no se podía mover de allí, en Roma. De todas maneras, él habla siempre en estas epístolas, en estas cartas, acerca de esa situación. Y sea como sea, estar prisionero y casi sentenciado a muerte, yo pienso que no sería un motivo tan fuerte para dar gracias a Dios. Estas cartas que él escribe desde su estado como prisionero son Efesios, Filipenses, Colosenses y el libro de Filemón. Entonces vamos a mirar algunos textos. En este momento vamos a adentrarnos en la carta de Efesios, o adentrarnos, no, a mirar, porque en realidad este es uno de los libros preciosos, una joya que tenemos en la palabra de Dios, el libro de los Efesios. Pero yo solamente voy a entresacar mejor algunas citas bíblicas donde el apóstol Pablo, recordemos desde este contexto de estar prisionero, exhorta a la iglesia y le enseña este hábito de dar gracias a Dios en todo. La carta de Efesios pues fue escrita a la iglesia que está en Éfeso, y según el libro de Hechos nos narra, Pablo estuvo allí en esa ciudad, una de las ciudades principales en el momento de Pablo, en el primer siglo, y estuvo allí aproximadamente 2 años y 3 meses predicando el Evangelio incansablemente. Luego, en su ruta hasta que llega, algunos dicen que probablemente puede ser en Cesarea, otros dicen que en Roma, donde él fue tomado o fue encarcelado, y desde allí, alguno de esos 2 lugares, escribe esta carta. Sin embargo, el libro de Efesios entonces nos va a hablar, qué curioso, de las riquezas que tenemos en Cristo. Somos ricos en Cristo, dice el apóstol Pablo. Y en el capítulo 1, versículo 15 y 16, mire lo que dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Qué escuchó él? Ni siquiera lo está viendo, es un informe que le llega, que esta es una iglesia que tiene una fe muy arraigada en el Señor, y que también entre la iglesia unos y otros mantienen una experiencia de amor, de afecto fraternal. Y eso nomás es motivo para que el apóstol Pablo en el versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros. Pareciera que por un momento el apóstol Pablo se desconecta de la situación en la que está
pasando, de sufrimiento, de sentencia, de preocupación, se desconecta y al escuchar esta buena noticia no puede contenerse y lo que hace es orar al Señor con acción de gracias. Y dice el apóstol Pablo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces observemos dos cosas. El apóstol Pablo ocupa un espacio especial que son para dar gracias a Dios, pero todo eso está en un paquete que es la oración. Él está orando y de repente en su memoria le llegan esos recuerdos de los informes de la iglesia de Éfeso y el apóstol Pablo no puede parar, sino que tiene que sacar un momento para dar gracias a Dios. Nuevamente en el capítulo 4, en el capítulo 5, versículos 3 y 4, encontramos nuevamente al apóstol Pablo diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En el capítulo 1, la primera porción que leímos es lo que sale del corazón del apóstol Pablo hacia Dios, acción de gracias por la fe y el amor que está profesando esta congregación. Pero aquí en el capítulo 5, el apóstol exhorta, ordena a la iglesia que cambien todo hábito inmundo, toda avaricia, toda fornicación, palabras deshonestas, las cambien y en su lenguaje implementen acciones de gracias a Dios. Nosotros podemos entonces observar que la iglesia tenía la posibilidad de usar sus labios y su cuerpo para la inmundicia, para contaminarse. Pero el apóstol Pablo dice, no, usen sus labios y usen su cuerpo para dar gracias a Dios. Y allí mismo en el capítulo 5, versículo 18 a versículo 20, el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y ahora, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme recuerdo entonces, desde un estado de cautiverio, el apóstol Pablo nos encierra a enviar una carta, a decirle a la iglesia, oren por mí, que el Señor me salve de esta situación. No, el apóstol Pablo dice, demos gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios porque ustedes se mantienen en su fe, en su amor unos con otros. Ustedes den gracias a Dios. No se enreden en la fornicación, en la inmundicia, en la avaricia, en cosas que no convienen. Den gracias a Dios. Cuando estén alabando al Señor con cánticos, con himnos, en la congregación, en el camino donde estén, háganlo dando gracias a Dios. Consejo importante para nosotros. Tomémoslo en cuenta. Busque cada mañana, busque cada momento que va a tener su devoción con el Señor, motivos para darle gracias a Dios. Seguro que vamos a encontrar muchos y vamos a este ejercicio de incluir en la oración un momento especial de gratitud a Dios. Que el Señor les bendiga.